el Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.torahtropical.com. Shalom. Cuando yo estaba repasando la clase, Eliyahu, yo estaba pensando que nosotros deberíamos de ponerle a esta clase yeshiva virtual, porque la gente que se gradúa de nuestro programa no solamente se convierten, sino se podíamos darle semejá y volverlos rabinos, porque ya saben más de la mayor parte de la gente, ¿no? La gente los judíos van a las bodas y no saben lo que están viendo. Bueno, a lo que haga rabino, a lo que es... Pero ya esta gente que hoy en la clase nosotros saben que van a haber dos partes, que van el Rusin, el Nisuin y las diferentes, todas las cosas, la estructura, mucha gente van a saber más de lo que la mayor parte de la comunidad judía no sabe, ya no tiene idea. Entonces, para mí es interesante. Mi intención no es crear rabinos ni rabinas, pero sino impartir, dar alguna entendimiento del proceso halágico que se involucra en todas las diferentes etapas de la vida, ¿no? Entonces, lo que hoy yo quiero hacer, anteriormente ya hablamos de el rescate del primogénito, la redención del primogénito, hablamos de la circuncisión, ¿ya? ¿Qué más? Hablamos de darle el nombre a los varones y a las niñas, hablamos de Bikur Jolim conectado al Brit Milá, la circuncisión. Hablamos sobre Bar Mitzvah y Bat Mitzvah, hablamos sobre la boda. Hoy yo quiero concentrarme en dos áreas. ¿Qué pasó? La muerte. No, todavía mejor que la muerte. Hoy yo voy a hablar del esto es mejor que la muerte. Yo voy a hablar del divorcio. ¿Ya? Entonces, tú sabes que los rabinos dicen que la Torah, si uno estudia todos los 5 libros de Moisés, no encuentra instrucciones de cómo hacer un matrimonio. No dice la ketubá, no dice la jupá, no dice nada. Lo que dice es cómo divorciarse. Entonces el rabino dice, qué interesante. Entonces dice, ¿por qué? Porque Dios creó primero el remedio y entonces la enfermedad. Entonces eso debe. Pero pues nunca crea una enfermedad si no te da remedio. ¿Ya? Entonces, interesantemente, también es una mitzvah. Uno de los mitzvot de la Torah es el divorcio. Pero uno de los mitzvot del judaísmo es el divorcio. Ahora, eso no quiere decir que tienes que ir a hacerlo, no eres mandado a hacerlo. Pero cuando la situación viene a donde la persona ya no le queda ningún otro remedio, excepto al divorcio, tiene que aceptar el divorcio y hacer el divorcio. Entonces, nosotros no somos contrarios al divorcio, ¿ya? Otras religiones que prohíben el divorcio, el judaísmo no hace eso. El judaísmo lo considera también una mitzvah. Ahora, es una mitzvah que no estamos andando buscando, promoviendo de que la gente se divorcie, pero cuando la situación está en una situación donde no se puede remediar, no se puede arreglar ese problema, tengo entendido, entonces llegamos al divorcio. El rabino hace 3 concilios, ¿no? Antes de haber... No es tan organizado eso. La verdad es que se supone que el rabino trate de ayudar a esa familia, trate de ayudarlos, pero no es una cosa tan asegurada de que sean 3, dependiendo de la situación. Por ejemplo, si es una situación de adulterio, entonces no hay reconciliación. Si una mujer, por ejemplo, comete adulterio y el hombre ya se ha dado cuenta que ella está cometiendo adulterio, entonces el rabino no va a tratar de emparejar esa pareja y mantener esa pareja junta. No, si no, entonces vamos a llegar al punto lado de los dos. Va a haber divorcio. La Torah requiere que si la mujer comete adulterio, que entonces él se tiene que divorciar de ella. Pero recuerda que en los tiempos bíblicos los hombres tenían más de una mujer. Entonces eso no es bíblicamente adulterio, sino es rabínicamente adulterio.
por adulterio rabínico, entonces nosotros no vamos a ir a hacer un divorcio. Si ella quiere perdonarlo y van a crear una reunión y entonces se puede resolver el problema. Pero si ella comete adulterio, la ley de la Torah requiere que haya un divorcio. La pregunta que siempre me estuvieron haciendo fue, ¿por qué al hombre se le permitía 2, 3, 4 mujeres y por qué a una mujer no se le permitían 3, 4 hombres? ¿No? Bueno, pues por varias razones, pero una de las razones por la situación de mamzerut. Mamzerut es los niños que nacen ilegítimamente. Entonces, para poder mantener de qué padre vienen estos niños, entonces se tiene que mantener que los hombres tienen más de múltiples mujeres. Yo no creo que es una cosa sexista. ¿Ya? Pero no, yo no creo que es aceptado a mí no me gusta la idea de la poligamia de ninguna forma. Entonces no me gusta la idea de que un hombre tenga más de una mujer, ni una mujer tenga más de un hombre. Creo que los dos no creo que son una buena idea. ¿Ya? Aunque la Torah lo permite, pero porque la Torah lo permita no quiere decir que nosotros lo tenemos que hacer. Esa es parte de lo que estábamos hablando en la clase anterior. ¿Ya? Ok, pues entonces yo me voy a concentrar un poco sobre hoy en este tema. Lo que me voy a concentrar es en dos diferentes temas. El primero va a ser Yibum y Jalitza. Yibum y Jalitza. Y entonces el segundo va a ser el divorcio. ¿Ya? Yibum y Jalitza es un poquito diferente y es nada más hoy en día. Casi siempre le interesa a la gente que estudia la Biblia muy profundamente, a los teólogos y la gente que están estudiando sobre el Mashiach y toda esta situación, pero existe dentro de la ley judía la situación de Yibum y Jalitza, y voy a explicarlo, y entonces también voy a explicar sobre el divorcio. Antes de eso, yo quiero saludar. Nosotros tenemos en línea a uno de nuestros estudiantes que es de Argentina, y ella se llama Edith Marconi, correcto, es una doctora, y interesantemente nos comunicó que ella recibió un premio, el premio OPS, y es un premio por investigación en la ciencia, y yo quiero saludarla, decirle Hazak Baruch, que tenga mucha fuerza y que tenga mucha bendición. Edith nos dijo que ella se siente que está teniendo mucho más éxito en su vida desde que está estudiando con nosotros. Entonces nosotros también recibimos fuerza de eso y le deseamos a ella mucha fuerza y mucha felicidad, mucho éxito. Amén. Ok. Principio, déjame explicar lo que es Yibum y entonces lo que es Jalitza. La ley, sí, porque no es divorcio. ¿Ya? La palabra es Yibum solamente. Yibum primero y entonces Jalitza. ¿Ok? Yibum es el mandamiento de la Torah. Se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, del 5 al 10. En el libro de Deuteronomio, capítulo 25, del 5 al 10, versículo 5 al 10. Y eso es un mandamiento que dice de esta forma. Si hay dos hermanos, uno de los hermanos se casó con una mujer, no tuvo hijos con ella, se murió antes de tener hijos con ella, el hermano de él debería de tener relaciones con la viuda, con la cuñada, y engendrar hijos con ella, y esos hijos se consideran los hijos de él, del primer marido, del primer esposo. Entonces eso se llama Yibum. Eso se encuentra a través de todo el tiempo bíblico. Se usaba esa costumbre, esa ley se aplicaba, y era mandamiento directo a uno de los hermanos, a uno de los familiares, a casarse con esa viuda, con cuña, ¿no? La cuñada, casarse con la cuñada y tener hijos con ella. Los filipinos lo más famoso, el caso más famoso lo vemos con Yehudá y Tamar, ¿te acuerdas? Que perdona, no quería interrumpir. No, pensé que no había sido así. Si estoy equivocada, con Noemí, ¿no fue? Correcto, pero primero ocurre con Yehudá y Tamar, el caso más famoso, y entonces luego en el libro de Ruth es la misma cosa.
pero vamos a hablar de eso en un momento. Pero en el libro en la Torá vemos que Tamar, el esposo de ella se había muerto, y entonces los hermanos del esposo se suponía que iban a engendrar hijos con ella. Ahí entonces empieza el pecado de onanismo, a donde ellos, en lugar de engendrar hijos con ella, tuvieron relaciones con ella, pero no terminaron el acto, y entonces de esa forma fueron castigados por esa acción. Estamos hablando en código por nuestra audiencia. Entonces, se entendió. Entonces, Yehudá, ella hace un truco y causa que Yehudá tenga relaciones con ella, y entonces de ahí sale la línea de los reyes de Israel. También vemos el caso, como dijo ya Shelley, también vemos el caso en el libro de Ruth, a donde Ruth tiene relaciones con Boaz para restablecer la línea del esposo de ella, que viene a través de Yibum. Entonces, la idea de Yibum es importante de acuerdo con la Torá. ¿Cuál era la idea? La idea era mantener vigente todas las casas de Israel. Si el hermano de ella mantenía esa familia, entonces se mantenía todavía esa mujer, ella todavía estaba conectada. La única forma que las mujeres vivían en esos tiempos eran estando conectados con un esposo, así mantenían la familia. Ahora, como había poligamía, si el hombre ya estaba casado, podría casarse con ella de todas maneras, ya, porque podía tener dos mujeres, entonces tenía de la casa de él y de la casa del hermano. ¿Se entiende la idea? Muy bien. Ahora, los rabinos del Talmud empiezan a discutir esta situación. ¿Por qué? Porque a veces la verdad es que los hombres a veces la mujer, la viuda, no quería tener relaciones con él. No le gustaba el hermano del esposo. El cuñado no le gustaba. Ella no quería estar íntima con él. Entonces, y a veces él no le gustaba a ella. Y no quería estar con ella. ¿Ya? Entonces la Torá nos explica la ley también de Jalitzá. Jalitzá es el rito de cómo terminar el Yibum, cómo no hacer el Yibum, cómo evitar el Yibum. Y yo voy a explicar la Jalitzá en un momento ahora. Pero ese es uno. Otra razón que los rabinos explican es que a veces el miedo que tenían era que la corte rabínica debería de tratar de que la gente no hagan Yibum, sino que hagan Jalitzá, que terminen, que no tengan esa relación íntima, porque tal vez el hombre que estaba entrando en esa relación íntima de verdad no tenía la intención de mantener la familia de su hermano, sino era por interés físico con esa mujer. Por una atracción física. Una atracción física. Y normalmente la Torá prohíbe que un hombre tenga relaciones con la esposa de su hermano. Entonces, si la atracción física es lo que lo está llamando, entonces él está entrando ya en un área de prohibición, de incesto. Aunque ya él está muerto, pero está entrando en un área gris ahí. Y como la Torá lo manda, entonces puede hacerlo. Y a veces esto entra en un área que Rashi y algunos otros comentaristas le dicen que esa persona se vuelve un naval bereshut Torah, quiere decir, se volvió un puerco con el permiso de la Torah. Naval bereshut Torah, ¿no me entiendes la idea? Ya es un área a donde la Torah lo ha permitido, pero la Torah lo permite con intenciones santas, y él con esa intención santa cogió por la vía de los tomates. Entonces, ¿se entiende la idea? Entonces, la idea era evitar de que él pueda coger ese camino, que sea un camino erróneo, feo, con el permiso de la Torah. Entonces, los rabinos instituyeron, y usando la mitzvah que está directamente en la Torah, instituyeron Jalitzá. Déjame explicar, está directamente en la Torah la idea de Jalitzá, pero déjame explicar la forma que funciona. La Torá describe que cuando ella no quería tener relaciones con él, o cuando él no quería culminar el Yibum, podían ir delante de los jueces de la tierra. Ahora, normalmente en los tiempos bíblicos, los jueces de la tierra del pueblo se ponían a las afueras del pueblo, en las entradas, en la puerta del pueblo. Ahí se reunía la corte. Interesantemente, por cierto, quiero añadir aquí que la corte en los tiempos bíblicos se sentaban siempre debajo de una mata de palma.
muy importante, debajo de una mata de palmas, pero la de dátil. Y entonces ahí se sentaban, se reunían. Vemos en el libro de Devorah que ella se sentaba debajo del Tomer Devorah, el árbol de dátiles de Devorah. Y ella era una jueza. ¿Ya? Entonces, interesantemente, los rabinos añaden aquí, nada más para interés del público, una de las formas de entender la mitzvah de Lulav y Etrog. ¿Cuál es el caso? La gente, nosotros estamos yendo Rosh Hashanah y Kippur delante del juez del mundo. Y cuando la persona llevaba un caso al juez, por ejemplo, si yo acusaba a alguien, nosotros íbamos al juez, el ganador se iba con una penca de la palma de dátil. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Nosotros fuimos delante del juez a pedirle perdón al juez y salimos vencedores. Nos fuimos con una penca de dátil. Esa es otra forma de entender la mitzvah de usar el lulav y etrog durante Sukkot. Okay. Pero nada más para mencionarlo, entonces la gente se reunían a las afueras de la ciudad, 3 jueces. ¿Tres siempre? 3 jueces, siempre son 3 jueces. En la corte mínima en el judaísmo son 3 jueces, nunca un juez. 3 jueces, y los rabinos explican por qué, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es difícil que dos judíos estén de acuerdo. Y es casi imposible que 3 estén de acuerdo. Absolutamente imposible. Entonces, cuando ya una corte de 3 judíos se ha puesto de acuerdo, tiene que ser que es absolutamente decidido. Ok. Entonces, en la corte de Jalitzá, normalmente cuando una persona se va a convertir, son 3 jueces. Cuando diferentes situaciones, casi siempre son 3 jueces. En las cortes menores que tienen que ver con dinero, son 3 jueces. En lo más alto son 23 jueces, pero en los cortes menores son 3 jueces. En este caso, en el caso de Jalitzá, los 3 jueces le pedían a 2 jueces más que vengan y participen en el juicio. Entonces son 5 jueces para Jalitzá. Esos 5 jueces se reúnen y ella presenta un caso y le dice a la corte: este señor no quiso levantar el nombre de su hermano entre todo Israel y por esa razón estamos aquí. O él le dice a la corte que él no está interesado en hacer la mitzvah de Yibum y que no están de acuerdo en hacer la mitzvah de Yibum y por eso van a hacer la mitzvah de Jalitza. Entonces ella tiene que coger, él se zafa el zapato. El zapato era un tipo de sandalia que era hecho de cuero y tenía unos cintos que subían el tobillo hasta casi la rodilla. Entonces cruzaban, entonces él se quitaba el zapato y ella tenía que escupir arriba del zapato para que pase la saliva, bueno, una flema casi, porque tenía que ser una saliva espesa de acuerdo con la ley, y ella tenía que escupir y causar, por ejemplo, él ponía la sandalia, de verdad, esto es bíblico, tenía que poner la sandalia, entonces ella escupía para que la saliva pase por arriba y caiga en la tierra. Y entonces los jueces decían, la jalitzá está terminada y ella está libre para casarse con cualquier otro hombre. Si ella no hacía jalitzá, no podría casarse con ningún otro hombre. Tenía que ir a hacer, si existía un hermano que estaba vivo, que estaba disponible para hacer el yibum, ella no está libre a casarse con otro hombre a menos que se haga la jalitza. Rabbi, ¿y si este hermano es menor de edad? Aún no es. Tiene que esperar. ¡Ay! Tiene que esperar. Eso es injusto. Y él se para como un juez. Eso se me pasó mis pocos años de juventud. No, que depende de la edad del hombre, pero ¿qué? Pero, o sea, ya están diciendo que le puso un niño, güey. Ya, eso es lo que pasó en la historia de Tamar. Exactamente lo que pasó en la historia de Tamar. Se suponía que Shelah iba a casarse con ella, pero Shelah era menor de edad. Entonces tenía que esperar. Y es verdad, el papá le dijo que esperara. Tenía que esperar. Entonces eso es exactamente el caso bíblico. ¿Ya? Entonces Jalitzá era la forma de terminar el Yibum. Ahora,
recuerden que en la clase anterior hablamos sobre la prohibición del rabino Gershom sobre la poligamía. Entonces, hoy en día, si existe el caso a donde todos los demás hermanos ya están casados, entonces la ley bíblica permitiría que uno de esos hermanos haga la mitzvah de Yibum, pero la ley rabínica lo prohíbe. Entonces, forzado a través de la corte rabínica a hacer la jalitza. Y yo he visto la mitzvah de jalitza. He visto el rito ya 2 veces. Realmente. Realmente. Aquí en los Estados Unidos. ¿Aquí? Sí, aquí en los Estados Unidos. ¿Usted sabe quiénes practican eso también? Los filipinos. Ajá. Un boxeador que murió después de un combate aquí ahora años, como en los 80 y pico. Ujú. El hermano de él se tenía que casar con ella Ujú. en Filipinas. Ahora, nosotros no practicamos el yibum. Nosotros no permitimos ya el yibum. Lo que hacemos en todos los casos, cuando exista un caso a donde puede ser un yibum, entonces se hace jalitza. Se inclina más por hacer jalitza. No se inclina, No, se es fuerza que sea es jalitza. prohibido hacer. Es prohibido hacer yibum hoy. Por los rabinos. Los rabinos no lo permitimos. ¿Ya? Ahora, conocí a una mujer judía de India que nació porque los padres hicieron la mitzvah de Yibum. ¿Ya? En algunos países todavía se hacía la mitzvah de Yibum. ¿Ya? Pero en la mayor parte de los casos lo que se hace hoy en día es jalitza. Entonces, Yibum es el matrimonio levirato, lo que yo creo que le dicen en español levirato, ¿no? ¿Correcto? En el bíblico, ¿ya? Y el otro es jalitza, que es el deshacer del matrimonio de levirato. Ahora, esto suena como una cosa muy rara, pero déjame explicarles que bíblicamente esto es muy importante. Bíblicamente, primeramente, económicamente era una cosa inteligente de hacer. ¿Por qué? Porque esa viuda se hubiera quedado sin nada. Entonces, de esta forma, esa mujer todavía estaba conectando y estaba heredando. No habiendo hijos del primer matrimonio. Exacto. Entonces, la mujer, en los tiempos bíblicos, la Torah dice que cuando el hombre se muere, los hijos de él heredan. Ella no. Entonces, si él tuvo hijos con ella, entonces los hijos van a heredar y van a atender a la madre. Pero vamos a decir que esa mujer se muera y no tenga hijos. Entonces no le queda nada. La única forma de cuidarla era de que ella se case con esa familia y de esa forma ella está heredando. Entonces se está manteniendo esa mujer. Pero entonces la que tú vas proveía para la mujer en ese caso. La que tú vas a proveer, no entiendo. Sí, se le moría el marido, tenía que tener hijos, entonces la que tú vas pues es el contrato de sostenerla. Exacto. Y de esa forma ella estaba comiendo y se estaba atendiendo a esa mujer. Ese es uno. El otro es una forma espiritual de pensarlo. ¿Ya? Y eso es un caso interesante. Porque el Zohar dice, el libro de Kabbalah, explica que cuando ella escupe, entonces lo que ella ritualmente está haciendo es dándole a descansar a su primer esposo. ¿Por qué? Porque dice el Zohar que cuando ellos estaban juntos, el primer esposo y ella, que se murió ya, cuando ellos estaban juntos, cuando él se murió, parte de su espíritu entró a ella. Es tremendo, es muy interesante. Parte del espíritu de él, entró a ella, y cuando el hermano de él tenía relaciones con ella, verdaderamente era hijo del primer esposo, porque todavía el espíritu de él estaba dentro de ella. Y entonces el segundo hermano estaba simplemente dando una manera física para que ella pueda tener hijos del primer esposo. Pero el espíritu de él todavía estaba dentro de ella. ¿Qué es lo que nos dice? Que el matrimonio crea una unión tan espiritual, tan íntima, que los espíritus, las almas se unen. Se vuelve uno. Ahora, se vuelven uno. El matrimonio religioso, ¿no? El matrimonio religioso. No el de los Entonces, hombres. cuando ella ya escupía, entonces lo que estaba, y tenía que caer en la tierra. Parece una cosa tan fea, ¿no? Pero cuando ella está escupiendo, entonces lo que ella está haciendo es sacando ese espíritu y permitiendo lo que entre en la tierra, para que descanse. Interesante, ¿no?
¿Ya? Zohar es resplandor, ¿no? Sí, el libro de Esplendor. You see, what if the woman has bad aim and accidentally spits at the shoe? ¿Has bad what? Aim. Hay que limpiar el zapato. Si le cae el zapato, hay que limpiar. O le saca el brillo un poquito al cuero. ¿Ya? Ok. Eso es, y también se consideró tan importante. Espiritualmente, el Yibum es tan importante que los reyes de Israel vienen de esa línea. Entonces, no es una cosa liviana para decir que es una cosa rara o esotérica o algo raro. Los reyes de Israel vienen de esa línea. Una pregunta, Rabino. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No. Muy importante. Porque la línea de Mashiach, cuando venga el Mashiach, va a venir de la línea de Tamar y Yehudá, que viene la línea de David. De David. Right? Y se repite esta situación por Boaz, porque Boaz es descendiente de la casa de David. Right? Tiene relaciones con Ruth por el Yibum, vuelve a establecer esa línea, y entonces ella se vuelve la bisabuela de David. De David. Y la casa de David sigue a través de Yibum. No una vez, pero dos veces. ¿Qué es lo que es la idea? Mashiach, cuando llega el Mashiach, es algo que parecía que estaba muerto, que ya no tenía chance, de pronto se le revivió. vida. ¿Ya? Entonces, todo lo que parecía que ya era un caso perdido. Piénsenlo. Eso es lo que es la Teshuvah. Han pasado muchos Ya, años. Muchos años que han pasado. ¿Verdad que sí? Sí. Parece que a esto es lo mismo la visión de los huesos secos, ¿no? Los huesos secos. Todos nosotros parecemos que ya es un caso perdido. De pronto puede revivirse, aunque ya esté muerto. De pronto te retorna. Entonces el Yibum es muy importante. ¿Ya? Una pregunta, Rabino. Con la que tú vas, ¿qué pasa cuando hay una separación? ¿Qué hace el rabino con ese contrato? Nada, votar. Nada. Nada, no tiene. Había escuchado que Ya no tiene eran valor. 3 partes. No, eso es del get. Ese es el get. Oh, ya. Sí, ese es el get. Y ahora voy a escribir el get separadamente. ¿Pero se entiende? ¿Alguna pregunta del público? ¿Todo bien? ¿Ya? Ok. Entonces, yo quería explicar esto, porque primeramente es una parte de la vida judía, pero también porque lo encuentro interesante que esto se está reconociendo que es algo muy cercano, muy íntimo dentro de la pareja. Sí, ¿El Yibum para el Cohen aplica en todo el sentido? sí. ¿O es general o es especial para el Cohen, para la línea Cohen? No, todo el mundo. No hay distinción. No hay distinción, y especialmente porque la única mujer que es prohibida, que no es una mujer, por ejemplo, si es una mujer prohibida, yo voy a explicar la ley. Si es una mujer que él no se puede casar con ella, entonces no hay yibum, tiene que hacer jalitza. Pero en el caso de un Cohen, el Cohen no se puede casar ni con una divorciada, ¿ya? Pero si el hermano de él estaba casado con ella, era una mujer permitida al Cohen, porque el hermano también es Cohen. ¿Me entiendes? Son los hijos del mismo padre. Pero aún no siendo permitida para el primer hermano. Si era permitida al primer hermano, es permitida al segundo. ¿Me entiendes? Porque los dos eran Kohanim. Pero si no era permitida para el primer hermano. Entonces no había matrimonio, entonces no hay yibum. Aunque la pareja esté viviendo juntos, si la Torah prohíbe que exista allí un matrimonio, no hay matrimonio. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, por ejemplo, Chas v'Shalom, si es un caso de incesto, o una mujer prohibida, una mujer que está prohibida a ese hombre. Entonces, si él vive con ella, ya no es eso no es un matrimonio. Aunque estén viviendo juntos. ¿Me entiendes? Son una pareja, pero no son un matrimonio. Entonces, si es un matrimonio legítimo, que un Cohen, alguien de una familia de los Kohanim, esté casado con una mujer, si él se muere, si el primer hermano se muere, si ella era permitida al primer hermano, es permitida al segundo. Sea de otra tribu. No importa. No importa. Sí, no importa. Porque fue permitida al primero. ¿Me entiendes? No, los Kohanim no siempre se tienen que casar con Kohanim. ¿Con Leví? Se puede casar con cualquiera, mientras no sea una divorciada, una convertida o una prostituta, ex prostituta. Vamos a ser claros.
Tiene que venir. Si era una mujer que era reconocida, no solamente prostituta profesional, pero sino una prostituta que no es profesional, sino pero que se le sabe ya su historia, ¿no? Entonces hay que decir las cosas a veces. Entonces esa era una mujer prohibida. Isha zonah vechalela lo yukach. Es el pasuk que prohíbe a ciertas mujeres. Pero una viuda, el Cohen siempre se puede casar con una viuda. Y más todavía en este caso porque es mandado a casarse con ella. ¿Ya? ¿Ya? ¿Bien? ¿Otra más? No. Ok. Interesantemente, en ese caso son, como expliqué, son 5 jueces. 5 jueces. Son 5 jueces. 3 y piden 2. Sí. Y esto es nada más en el caso a donde el primer hermano que estaba casado no tuvo ningunos hijos con ella. No tuvo ningunos hijos ni con otra. Ni con otra. Si Juan estaba casado con Rosa y también con Blanca, y tuvo hijos con Blanca pero no tuvo hijos con Rosa, no aplica el caso de Yibum. ¿Y qué pasa Solamente con- aplica el caso. Ella se queda viuda y puede casarse con cualquiera. No hay que que quiera. hacer jalizán. No hay que hacer jalitán. Oh, wow. La primera. Cualquiera de las mujeres cualquiera que de las estaba mujeres. casada con él, si él tuvo hijos con una, entonces el hermano de él no tiene Que casarse no con tiene ella. que ser. Ya, ¿Ya? porque de todas maneras creó descendencia. Exacto. Y el caso de Yibum nada más le aplica si se conoce que el hermano que quedó vivo es capaz de tener hijos. Si no es capaz de tener hijos, entonces no puede tener Yibum con ella. Sí, es infértil. Si se conoce que él es impotente o ha tenido un accidente o algo, si se sabe que él no puede tener hijos, entonces él no puede hacer la mitzvah de Yibum. ¿Ya? Pues no la aplica. Y también si se conoce que ella es infértil, entonces tampoco se hace la mitzvah de Yibum. ¿Ya? Esto todo está en la Gemara en Yevamot, en el Talmud de Yevamot, y lo de los 3 jueces y 3 jueces más 2 está en Yevamot 101, la página 101. ¿Ya? Ok. Bien. Por cierto, ¿cómo le dicen, Eliyahu? Ustedes me ayudan, mis estudiantes. ¿Cómo le dicen a alguien cuando queremos decir un nombre pero no conocemos el nombre? Un apodo. Sí, no, ¿cómo le dicen? En el caso de... En hebreo le decimos Ploni Almoni. Ploni Almoni. Sí, Pero ¿cuál sí. es en español? ¿Cómo le dicen? Un fulano. Fulano de tal. Fulano de tal. Fulano de tal, O exacto. aquel. Porque se conoce de dónde viene, porque él viene de tal. Entonces, en el caso de Ruth, es cuando vemos el caso de Ploni Almoni. Ploni Almoni es el otro que era miembro de la familia de Boaz, que era más directamente conectado al hombre que murió, al primer esposo de Ruth. Entonces, como él rechazó el Yibum, entonces Ploni Almoni rechazó, porque la Torah no dice el nombre de él para que él no quede mal. Sí. Entonces dice que Boaz tuvo relaciones con ellas. Entonces la idea, lo que quiero mencionar es que es la primera vez que sale fulanito de tal en la Torah. ¿Ya? Ok. Vamos entonces a hablar sobre el divorcio. ¿Bien? Ok. Lo primero que tenemos que mencionar aquí es que el caso del divorcio es muy importante. Si una pareja se reúne y se casa de acuerdo con la ley de la Torah, se casa de acuerdo con la ley rabínica, tiene que sea casado. Si va ahora y se divorcia de acuerdo con la ley gubernamental, va a la corte del gobierno y se divorcia, eso no quiere decir que halágicamente están divorciados. Es muy importante entenderlo ese caso. Entonces, si la persona va a las cortes laicas y se divorcia de acuerdo con el Estado, eso no quiere decir que halágicamente es un divorcio está a la vista de los hombres. de los hombres, del gobierno. Pero la Torah requiere que la pareja se divorcie de acuerdo con la ley judía. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si la pareja no se divorcia de acuerdo con la ley, entonces esa mujer va y se casa con otro hombre,
y tiene hijos con ese otro hombre, entonces los niños nacen con el estatus de ilegítimo mamzerut. Mamzerut, la ilegitimidad, de acuerdo con la ley de la Torá, viene de dos casos. Uno es incesto y el otro es adulterio. Todo lo demás, si un niño nace sin que los padres estén casados, todavía, de acuerdo con la Torá, no es ilegítimo. Es legítimo todavía. ¿Se entiende? Aunque la pareja no esté casada. Pero si es un caso de adulterio o de incesto, entonces sí puede ser considerado un mamzer. Entonces, si esa pareja, si la primera pareja se disolvió, pero no se hizo un get, y entonces ella fue, porque legítimamente todavía de acuerdo con la ley, ella está casada con el primer ojo, o con el primer hombre, porque nunca se divorció de acuerdo con la ley. Entonces, si va y tiene relaciones con otro hombre, aunque se case, ese matrimonio es ilegítimo. Entonces, si tiene hijos con él, esos niños que nacen de ese caso serían mamzerim. ¿Ya? Entonces, es un caso muy importante. Es muy importante evitarlo. Porque el niño que nace con mamzerut nunca se puede casar dentro del pueblo judío. Ningún judío se puede casar con un mamzer. Entonces, para todas las generaciones, la Torah dice por 10 generaciones. Cuando la Torah dice 10 generaciones, eso quiere decir para siempre. Entonces, es una situación terrible que ese niño no pueda mantener esa línea. Ya se sus dos divorcios, tanto religiosos. Muy importante. Ahí no hay problema. Muy importante. ¿Y por qué sabemos que esas 10 generaciones que nos marcan corresponde a Por siempre. Abraham? Sí, en todos los casos, cuando la Torah dice 10 generaciones, eso es código para siempre. Por ejemplo, la Torah usa 10 generaciones cuando dice que nunca le recuerdes a un que era un convertido por 10 generaciones. Entonces, el Talmud dice no es por 10 generaciones, es para siempre. En todos los casos, cuando la Torah dice 10 generaciones, es para siempre. ¿Y cómo sabemos cuando una persona no es legítima? Sí, no... Bueno, la verdad es que no lo sabemos. Por esa razón yo estoy empleado. Los rabinos, parte del trabajo de los rabinos es, cuando vamos a hacer un matrimonio, es investigar si esta pareja se puede casar. El linaje, todas estas cosas. Sí, constantemente la gente va a los rabinos, y cuando una pareja, por ejemplo, ahora mismo yo estoy haciendo un caso a donde hay una muchacha judía y un hombre judío que quieren casarse, y el rabino está en Miami, que es donde se van a casar, y el rabino llamó para estar seguro si yo conozco a esa mujer. Ella es judía, de dónde viene, cuál es la familia, etcétera. ¿Ya? Entonces tiene que saber. ¿Ya? Entonces es importante. ¿Ya? Ok, ahora, por cierto, tengo que mencionar aquí que también la ley requiere que los rabinos siempre encontremos una forma de encontrar de que esa persona no sea ilegítima. Por ejemplo, si yo tengo que dar el caso, antes de explicar un poco más sobre el get, voy a explicarlo. Ocurrió una situación a donde yo le vi que una mujer se casó por una ketubá y una jupá. Se casó de acuerdo con la ley, o aparentaba que se había casado de acuerdo con la ley. Se divorció y se casó con otro judío y tuvo 2 hijos con ese otro judío. ¿Se divorció por ambos lados? No, se divorció nada más por la ley secular. En el estado de Nueva York se divorció, pero nunca tuvo un get. Entonces, cuando este niño ya llegó a la edad a donde se quería casar, un rabino encontró la situación y le dijo: eres un mamzer, no puedes casarse. Y él lo ignoraba, el pobre muchacho. Pues los niños no sabían. Entonces me trajeron el caso a mí. Entonces, cuando yo analicé el caso, encontré que el primer matrimonio tenía un fallo. ¿Cuál fue el problema? Que cuando yo miré la ketubá del primer matrimonio, un hombre sirvió de testigo y una mujer sirvió de testigo. Entonces, de acuerdo con la ley, eso no es una ketubá. Tienen que ser 2 hombres que son Shomrei Shabbat. Entonces, lo que hice fue que anulé el primer matrimonio. Entonces, como ella nunca estuvo casada con el primer esposo, no tenía que divorciarse, y entonces se casó con el segundo esposo y los niños eran legítimos. Entonces, uno siempre, los rabinos, parte de la ley de
parte de la ley, parte de la estructura halágica es que el rabino tiene que encontrar una forma de buscar una forma de que esas personas no sean mamzer, de que no sean mamzer, ¿ya? Y si quiere, y la gente que me quieran discutir esto me va a decir, bueno, eso es un truco que hiciste en la ley, porque aplicaste la ley. Entonces le digo, bueno, si le va a aplicar la ley para hacerlo mamzer, ¿por qué yo no puedo aplicar la ley para no hacerlo mamzer? Si va a aplicar la ley estrictamente, yo voy a aplicar la ley estrictamente también. Hay una forma de hacerlo, ¿ya? Otra situación fue una situación a donde había una mujer que quería divorciarse de acuerdo con un get. Ella se casó por un rabino reformista. La ketubá primera no servía. Era una ley, un poema muy bonito. El rabino que puso esa ketubá hizo un poema muy bonito, romántico, pero no era una ketubá legítima de halajá. Pero se casó con este hombre y luego quería divorciarse, pero el hombre no quería darle el get. Pero que get si no había nada. Exacto, si no había ketubá. Y entonces como el hombre se rehusó a dar el get, y yo constantemente lo llamaba, le decía, me tiene que dar el get. Entonces me dijo que no iba a dar el get. Entonces le dije, está bien, no tiene que dar ningún get porque tú nunca estabas casado. Porque de acuerdo con la ley judía, no. Entonces insistía. Él quería dar el get entonces. Porque le quitamos el poder. Pero a la gente le gusta molestar, ¿no? Especialmente los judíos. Pero anyways. Entonces, voy a entrar un momento entonces a la situación del divorcio. La Torá requiere que el hombre dé el divorcio. Quiere decir, la forma que la Torá lo presenta está en el capítulo 20, el capítulo 24 de Deuteronomio, versículo 1. Capítulo 24, versículo 1, empieza a describir cómo hacer este divorcio. ¿Cuál es el divorcio? Si una pareja se casa y describe la Torá, si ella ya no es agradable para él tiene que escribir un Sefer Kritut, tiene que escribir un documento de separación y dárselo a ella. Es la forma que la Torá lo describe. Está en el capítulo 24 del libro de Deuteronomio. Él le escribe un documento de divorcio y ellos se divorcian. Y la manda lejos, se separan y están divorciados. Eso es la estructura que la Torá lo describe. En otra palabra, quiere decir que el hombre, desde el punto de vista de la Torá, es el que divorcia a la mujer. Ahora, los rabinos dicen, bueno, eso no está correcto. Eso es un abuso a las mujeres, ¿no? Entonces, si el hombre es un abusador, por ejemplo. Si el hombre es un abusador y le gusta golpear a esa mujer, entonces, y ella quiere divorciarse, pero él es el que decide si se van a divorciar, a él le gusta abusarla, entonces se queda, no, yo decido. Entonces, desde los tiempos bíblicos, ya la corte rabínica forzaba al hombre a dar el divorcio. En otra palabra, nosotros nunca creamos la estructura a donde la mujer le daba el divorcio al hombre, porque la Torá dice que el hombre es el que le da el divorcio a ella, pero nosotros forzábamos al hombre a darle el divorcio a ella. Una de las estructuras para hacerlo, la Gemara en Gitín habla sobre esto, es un hombre que estaba abusando a esa mujer. Entonces ella iba a la corte y le decía, mira, este hombre me está abusando, y ellos investigaban y veían que de verdad ese hombre la estaba abusando. Entonces la corte le ponía una multa hasta que él daba el get. Y si él no estaba de acuerdo y seguía pagando la multa, y ella se mantenía que no podía separarse de él, entonces lo cogían y le daban golpes hasta que él estaba de acuerdo a dar el get. Entonces el Talmud describe aquí, pero no está correcto, porque la Torá lo hace parecer que el hombre lo tiene que dar de su propia voluntad. Entonces el Talmud dice, bueno, la mayor parte de los hombres son gente buena, pero a veces la maldad está tapando lo bueno, entonces hay que darle 2 o 3 golpes para sacarle lo bueno. Así mismo lo describe el Talmud. Entonces, en los tiempos rabínicos, cuando teníamos una corte rabínica, las mujeres podían ir a la corte y forzar que la corte fuerce a ese hombre a dar un divorcio. Entonces, a través de la estructura de la ley judía, el hombre da el divorcio.
Pero en el judaísmo, en la ley judía, la mujer puede demandar para que la corte fuerce que él dé el divorcio. Ahora hoy en día tenemos un problema. El problema es que la corte rabínica no puede forzar, no puede agarrar a golpe a nadie. ¿Ya? Entonces, si él se rehúsa a dar el divorcio, ella se queda en una situación que se llama en la halajá aguná. Y es una situación terrible, terrible, absolutamente terrible. Y está ocurriendo muchísimo. Porque la gente van a la corte del estado de Nueva York o del estado, se divorcian y entonces esa mujer se queda sin un get. Entonces, aunque legalmente estén divorciados, ahora todavía religiosamente ella está casada, y si es una mujer religiosa y ella no quiere Se le arruinó la vida. se le arruinó la vida, se queda prisionera de ese hombre. Solamente porque él quiere. Y el hombre Porque no se hay puede hombres que casar son con- abusadores. La verdad es que no se supone que ningún rabino lo case, pero muchísimos rabinos van y lo casan. Pero Rabbi, Entonces para él no es un problema, Casi nunca. pero para la mujer Se queda es ella una cosa prisionera. horrible. Es terrible. Pero Porque si ella tiene un hijo es un Sería un mamzer. Sería un mamzer. Pero él se puede casar. Sería un Él no mamzer. tiene problema. normalmente No. La Lo verdad primero es, déjame explicar. ¿Por qué? Porque la ley rabínica es la única que prohíbe que él se case con más de una mujer. Entonces los rabinos, muchísimas veces en los casos estos, los rabinos permiten y van y hacen el matrimonio. Y hay un movimiento grandísimo aquí en este país para proteger a la guná, para proteger a la mujer encadenada, porque ella no puede casarse con otro y continuar en su vida porque todavía está encadenada al otro. pero Y está- hemos visto terribles casos. Por ejemplo, había un caso en Miami a donde un hombre no quería darle el divorcio a la mujer, y esa pobre mujer se habían estado divorciados legalmente por años, y le rogaba hasta que la comunidad le pagó al hombre $10,000. La comunidad le dieron $10,000 para que él esté de acuerdo, para que él dé el pero get. está... y un hijo de Salió él, premiado él por su maldad. un Pero- hijo de él no es Manser. So, ¿dónde? No. Está completamente violando No. todos los derechos. Primero, está violando el misvot Sí. de dar el get, Exacto. voluntad propia. Y segundo, de recibir dinero por algo que tiene que hacer. Exacto. Es un canalla. Es un canalla. ¿Y por qué un hijo de él no es Me Manser? ocurrió a mí un caso, porque nosotros vamos a hacer todo lo posible para evitar que esos niños que no son responsables Claro, por esa que no situación quieren. sufran también. Pero ella sí son. Pero porque nosotros no podemos coger eso, porque la Biblia lo dice. ¿Me entiendes? Pero por la ley rabínica es la única razón que él no se puede casar con dos mujeres. Pero bíblicamente, mamzer, ¿me entiendes? Nosotros no podemos quitarle el estatus. Recuerda que el rabino puede prohibir lo que la Torah permite, pero no podemos permitir lo que la Torah prohíbe. Entonces, si la Torah ya considera a esta persona un mamzer, nosotros no podemos decir que no es mamzer. Sí, pero solamente el de la mujer, ¿verdad? La Exacto, Torah no pero dice específicamente que es de la mujer. Ese es el punto. No es de, ok. Ese es el punto. Ok, that's Ese es el problema. Ese es el problema. Me da un ejemplo. Yo tuve una situación, saludos. Yo tuve una situación, un profesor famosísimo en Columbia University. Escribía muchísimo sobre la sociología y los derechos de las mujeres. La mujer de él quería divorciarse. Se divorciaron y él no le daba el get. Y yo tuve que llamarlo. Yo lo llamaba todos los días. El viernes por la tarde, antes de que empezara el Shabbat, yo lo llamaba. El sábado por la noche, cuando terminaba el Shabbat, yo lo llamaba. Todos los días de la semana yo lo llamé. Y entonces ya él cambiaba el teléfono, y la esposa de él me llamaba y me daba el teléfono. Yo lo molestaba. Y yo tenía todos los teléfonos. Yo lo llamaba. Entonces le escribí cartas para molestarlo. Estuve haciendo por 9 meses. 9 meses yo molestándolo. Todos los días. Esto es lo que yo hago con mi tiempo. ¿Por qué? Porque no me gustaba que esa pobre mujer sufra. Claro. Entonces ya me molesté y le dije, mire, yo he leído lo que usted está escribiendo, usted es una persona muy famosa. ¿No sería una cosa muy desagradable que lleguen 10 rabinos con sombreros negros y barbas y letreros que anuncien que usted no le ha dado un divorcio a su esposa? Nosotros vamos a ir a la universidad. No, tú no lo harías. Digo, mire, yo te he llamado todos los días
2 veces al día por 9 meses. ¿Tú no crees que yo haría eso? Ustedes saben que enseguida dio el get. Enseguida dio el get. Entonces, y por cierto, déjeme añadir aquí que yo nunca había conocido a la mujer. ¿Qué? Ella me había hablado por teléfono y yo no conocía ni su cara. Y interesantemente, un día yo estaba dando una charla aquí en la sinagoga y una mujer, yo me bajo, salgo y una mujer me sigue al pasillo y de pronto me agarra, me besa. Ay, eso me pasa todos los días a mí, pero me sorprendió. Pues las mujeres pierden control porque yo tengo tanto carisma. Entonces me dice, ¿tú no sabes quién yo soy? Le digo, no, yo no te conozco. Entonces me dice el nombre. O sea, wow. ¿Ya? Porque pude hacer el get, pude convencer. Pero hay muchos casos a donde, terribles los casos, pero eso es el caso de Laguna. ¿Ya? Entonces, Aguna, no Laguna como la Laguna Roja. Ni nada de eso. ¿Ya? Aguna, quiere decir encadenada, una mujer encadenada. Ahora yo voy a complicar la cosa más porque es parte del trabajo del rabino, ¿no? Entonces, yo voy a escribir lo que es el get, pero el problema del get es que el hombre tiene que dar el get. ¿Se entiende la idea? El hombre tiene que dar el get. Ahora, la mayor parte de los hombres, la mayor parte de los casos, el get se hace. Hay alguna gente que cuando se divorcian, el monstruo más feo que puede existir ahí sale. Y a veces no siempre es del hombre, también a veces de la mujer. Y ahora voy a describir ese problema también. ¿Ya? Porque la gente se vuelve loca cuando están tratando de causarse dolor uno a otro. ¿Ya? Una pregunta. ¿Y si él fallece sin dar el get? No hay problema. Entonces ya hay una viuda. Entonces ya hay una viuda, se terminó el matrimonio. Mejor. Y si lo matamos, entonces también ella puede casar. Dice Sergio, él es abogado, dice, entonces hay que regresar al tiempo en que la corte ordenaba que lo golpearan así. Claro que sí. ¿De qué país es él? Claro que sí. Pero tenemos otros instrumentos hoy en día, Sergio. Tenemos otros instrumentos y yo lo voy a describir ahora. ¿Ya? Pero quería darles la explicación histórica, la forma que se va desarrollando esta ley, ¿ya? Pero nosotros tenemos otra forma de hacerlo hoy en día, ¿ya? Bueno, voy a escribirlo. Ahora, otra pero quiero complicar la situación un poquito más antes de resolver el problema. Perfecto. Sí. Entonces, supongamos que el mal esposo se va sin dar el get y no vuelve, aunque se sabe que está vivo. Desaparece. Ya lógicamente el matrimonio era válido y no hay forma de anularlo. ¿Cómo se resolvería el caso? No se resuelve, ese es el problema. Ese es el problema. Eso tengo que decir la verdad. Ese es el problema de Laguna. Y hay organizaciones mundialmente de mujeres. Una de las grandes amigas, buenas amigas mías, está involucrada. Ella es una de las fundadoras de este movimiento para ayudar a Laguna. Ahora, había un movimiento de rabinos ortodoxos que estaba buscando la forma de anular el primer matrimonio. De anular el matrimonio para decir, bueno, por ejemplo, si en el caso de que él le esté abusando, que ella nunca se hubiera casado con él sabiendo que él estaba loco y que sería un hombre que la estuviera abusando. Entonces, anulando ese primer matrimonio. Pero entonces hay otros rabinos que dicen que no puedes anular ese primer matrimonio porque ella estaba de acuerdo con el matrimonio. Entonces, tenemos el problema de resolver el problema de Laguna. ¿Y no pudieran hacer una ley como si por 10 años él está desaparecido? Un ejemplo, que se le... No, pero si sabemos que él está vivo, Por ejemplo, que uno a veces se desaparece. No. Si se desapareció, por ejemplo, en el caso en el Talmud de la persona que salió al mar a pescar y nunca regresó, entonces podemos después de un tiempo decidir, no, que ya él está muerto. Ya hemos llegado al punto donde creemos que él está muerto. Pero si todavía sabemos, él está en Francia, sabemos que está vivo, pero no da el get. Claro, porque ustedes investigan primero. Bueno, sabemos que él está vivo y él está en Francia y no da el get. Y no lo estoy inventando, yo conozco el caso. Está en Francia y no da el get. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y muchos que no quieren darle el get, dejan saber dónde está. Claro, para molestar. Para echarle a perder la vida. Pero la niña primero, ella estaba... Vamos. Well, you go to France and you get him. Ok, sigue. Una pregunta, pero en el caso que no se pueda, para que se resuelva por la ley alágica, ¿se puede resolver por las leyes de cada país? Por ejemplo,
la ley estadounidense, Ah, la no. francesa. Sí, ahora lo vamos a resolver. Ahora lo vamos a resolver de esa manera. Pero primero, antes de resolver ahí, antes de llegar ahí, vamos a complicar la cosa más todavía. Recuerden el rabino Gershom. El rabino Gershom, alrededor del año 1000, que prohibió la poligamía. ¿Recuerden ese caso? También creó otros takanot. Uno de los takanot lo expliqué en la clase anterior, que es la takaná que dice que ningún hombre puede divorciarse de su esposa sin que ella esté de acuerdo. Eso es uno de los takanot de Rabbeinu Gershom. Entonces, en los tiempos antiguos, antes del año 1000, un hombre decidía, bueno, ¿sabes una cosa? Ya no me gusta como tú haces el café, y te escribo un get y ya está divorciado. ¿Ya? Pero entonces, el Rabbeinu Gershom escribe una takaná, un decreto, a donde ella no puede, ella tiene que estar de acuerdo en divorciarse. Entonces, eso le da otro poder a la mujer. Y ese poder de la mujer es, por ejemplo, llegamos a una corte rabínica, se presenta el get y a ella no le gusta el get, ella puede rechazar el get. Y entonces, si ella rechaza el get, entonces él no se supone que se pueda casar tampoco. ¿Se entiende? Ella tampoco se puede, entonces él no se puede volver a casar. Entonces él se vuelve también encadenado. ¿Cómo se le llama entonces? Entonces te voy a decirle, no, a él ella se llama la Mesorevet Get. Ella no quiere, ella rechazó el get. Entonces él es un agún. Agún. Sí. Agún. Ella es aguná y él es un agún. ¿Ya? Entonces eso no se ve en todos los casos. La mayor parte de los casos, como muchos rabinos se prestan a ayudarlo a él, ¿me entiendes? Él va y se casa. Pero en algunos casos se le puede aplicar la ley. Wow, yo estaba viendo ayer un documental en India donde la mujer no se quiso divorciar y la familia fue y le echó ácido úrico en la cara. Yo lo vi. Uy, qué horrible. Yeah. Yo lo vi. Terrible. Ácido úrico, le echó ácido. Terrible. Y en Colombia han pasado también. Y no hay ley sobre eso. Terrible. Terrible. Yeah. Ok, bueno, entonces déjeme describir el proceso del get, antes de ir a donde estaba Gabriel, a resolver el problema. ¿Ya? Entonces, la complicación de que, de acuerdo con el punto de vista bíblico, de acuerdo con la ley bíblica, el hombre tiene que divorciar a la mujer. Si el hombre no se divorcia de ella, si no le da el get es la carta de divorcio, ¿ya? Lo que la Torah llama el libro de divorcio, ¿ya? Es un documento que se escribe a mano por un sofer, ese es el get. Si él no le da el get a ella, entonces no están divorciados. Y entonces existe aquí la complicación de que ella es una aguna porque está todavía encadenada a él, aunque él la ha dejado. ¿Ya? Y para complicar la situación más todavía, cuando el rabino Gershom hace la prohibición de que el hombre no se puede divorciar de ella sin que ella esté de acuerdo, entonces eso le da derecho a las mujeres, le da mucho poder a la mujer en la corte, pero también causa que ella puede causar que él también esté encadenado a ella. Entonces, si él quiere darle el get, pero ella no quiere recibirlo, entonces causa que él todavía esté conectado a ella, aunque él no lo quiera. Y en ese caso, si él tiene hijos, también son ilegítimos. No, ¿No? Déjame explicarte por qué. Esta es la situación. La ley de la Torah es la única que puede causar un mamzer. Eso es lo que estaba preguntando Dina. La ley de la Torah es lo único que puede causar un mamzer. Podríamos decir que es mamzerut de Rabbanán, que es mamzerut de acuerdo con los rabinos. Pero los rabinos, nosotros no vamos a crear un mamzer, porque no podemos crear un mamzer. Nuestro deber es tratar de quitarle el mamzerut a todo el mundo. Todo el mundo. ¿Tú me entiendes? Entonces no podemos crear un mamzer, pero sí podemos castigarlo al hombre. Y tenemos instrumentos para castigarlos, para que se le ponga la vida imposible. ¿Ya? Pero desafortunadamente algunos rabinos no se prestan para ayudar. ¿Ya? Pero ¿me entiende la idea? Sí. Entonces, la forma que se hace un get, se tiene que crear una corte rabínica. Las cortes rabínicas son de 3 rabinos. ¿Ya? Los 3 rabinos, esto es lo más típico, la pareja viene delante de los 3 rabinos y existe también un sofer. 3 rabinos y un sofer.
el sofer va a escribir, el que va a escribir el documento de divorcio. Como la ley, como la Torá dice que el hombre escribe un documento de divorcio para la mujer, quiere decir que el hombre que se está divorciando es el que tiene que escribir el get. Pero como ellos no saben, la mayor parte de los judíos no saben escribir un get. Un get tiene muchas leyes específicas. Entonces tenemos sofrim que somos expertos en escribir el get y lo escribimos rápido. Pero tiene que ser escrito para él. Entonces la primera parte de la ceremonia, del rito de divorcio, es empoderar al sofer. Ya esta es la parte que voy a convertir a la gente en rabinos ya. Pero la mayor parte de los judíos no saben nada de esto, ¿no? Entonces, él tiene que empoderar al sofer. Y el sofer trae la pluma. Casi siempre tenemos una tabla que tiene rayas. Entonces ponemos el papel y con esas rayas sacamos las líneas y ahí con esa pluma y esa tinta vamos a escribir. Entonces lo primero que hacemos es, le damos al hombre la tabla, el papel, la pluma y la tinta. Se los regalamos. Escríbelo usted, señor. Entonces no me digan, yo no sé escribir eso. Entonces, por favor, señor, escríbelo usted. Entonces, él le da el poder al sofer para que lo escriba para él. Entonces, como no yo soy el sirviente de ese señor, yo voy a escribir el get en nombre tuyo. Ok. Entonces vamos a repasar, a estar seguros de que legalmente esta pareja esté casada. Entonces vamos a repasar y vamos a mirar la que tú vas, vamos a ver que esta pareja de verdad legalmente requiere un get. Vamos entonces a repasar todos los nombres que esa mujer o ese hombre fueron conocidos. Ahora, si es un americano, casi siempre ellos tienen 2 o 3 nombres. Pero en el mundo latinoamericano tenemos 25 nombres, ¿no? Los apodos y las cosas que la gente le llaman y el amiguito que le decía, tú sabes. Entonces, yo hice un caso de una pareja argentina y los jueces eran americanos, los dayanim eran americanos y ya se estaban riendo a las 2 manos, ¿no? Las carcajadas eran enormes porque ya eran 25 nombres que se conocía esa mujer, ¿no? ¿Ya? De las diferentes formas que la gente la llamaban. Entonces, el get tiene que tener todos los nombres. Oh my God. El get tiene que tener todos los nombres. ¿Por qué? Para que no quede duda de que es esa mujer. O que no quede duda de que es ese hombre. Entonces, todos los nombres legales. ¿Ya? Todos los nombres legales, todos los nombres halágicos, todos los nombres, los nombritos que la gente le pone de amor y todo lo que tiene ahí. ¿Ya? Entonces, Patricia, Pato, Patti, todo eso. Sí, todos los nombres, todos los caramelitos y todos los nombres que la gente, porque la conocen ya por el caramelo, ¿no? Hay gente que se llama, por ejemplo, Milagro se llama Candy. Sí, tendría que hacer un get, tenemos que ponerle Juan o José, Pepe. Joseito. Hay que poner todos los nombres que son reconocidos. ¿Ya? Entonces, así, de esa forma, entonces va escribiéndolo. Entonces tiene que tener la fecha, tiene que tener todo, tiene que ser 100%. Y la corte enseguida revisa el get para estar seguro de que todo esté en orden. Y entonces los dayanim hacen el... Y parte de la ceremonia es que este hombre le declare a la corte que él hace esto de su propia voluntad. Entonces hay cierto intercambio entre los jueces y el hombre para estar seguro de que él está dando testimonio, que él quiere, que él tiene interés en divorciarse de esta mujer y que él lo está haciendo de su propia voluntad, no porque ella le haya pagado o no porque otra persona lo esté presionando, no porque alguien lo esté coaccionando o algo así. Está en sus 5 sentidos. Exacto. Entonces esa es parte. Y entonces hay otra, la ceremonia, a donde ella tiene que recibir el get. Entonces lo que ella tiene que hacer es pararse delante de la corte y pone las manos así, ¿se puede? ¿Se ve en la... ¿Sí? Pone las manos así y entonces la pone delante de ella, parada, y entonces él mira el get y está de acuerdo, se dobla el get en cierta manera, se va doblando y entonces se dobla que quede junto y entonces el hombre tiene que coger el get y ponérselo en la mano a la mujer y ella lo recibe con las manos abiertas así y entonces cierra la mano. Y entonces la corte ve que ella tiene el get en la mano y ella lo levanta en el aire para enseñar que lo adquirió el get. ¿Ya? Y entonces tiene que coger el get y ponérselo abajo del hombro o ponérselo dentro de la cartera y caminar con él.
para demostrar que ella recibió el get y que ella ya lo tiene en su posesión y que está caminando con él porque es parte de su posesión. Entonces ella devuelve el get a la corte abre el get, enseguida lo abrimos y lo leímos para estar seguros que no cambiaron el get. Repasamos el get y entonces lo volvemos a doblar. Claro, pero va a ser un truco dentro Puede ser de un la truco, cartera, y exacto. saca otro. Exacto. Entonces, leemos el get, lo volvemos a doblar y entonces lo cortamos en 3 partes. Y ahora voy a explicar la razón que cortamos el get. ¿Ya? Le hacemos con un cuchillo, lo cortamos. Entonces, ya está hecho el get. Ahora están divorciados. Entonces la corte va a guardar ese documento y entonces le va a dar una carta a ella y una carta a él que están divorciados. Voy a explicar la razón. Desde el tiempo del emperador Adrianus había ciertas leyes. Adriano, el emperador de Roma, creó ciertas leyes para decretos contra el pueblo judío, para destruir al pueblo judío. Y uno de esos era que la corte judía no podía hacer divorcios. Ahora imagínense, si la corte judía no puede hacer divorcios, entonces cuando la gente se separen, creamos una situación de mamzerut terrible en el pueblo judío. Entonces, en secreto, las cortes judías se reunían y hacían el divorcio de todas maneras. Y si los romanos nos hubieran encontrado haciendo eso, nos hubieran matado. Pero los rabinos que se prestaban a hacer eso, veían el valor de la pureza del pueblo judío y se recaban la vida para hacerlo. Entonces lo que hacían es seguidamente lo rompían para que los romanos no lo encuentren. ¿Ya? Entonces esa costumbre se ha quedado. Ese es uno. Segundo es que antes de eso nosotros le dábamos el get a la mujer y ella se lo llevaba y lo mantenía entre sus papeles, y si ella se encontraba con otro y quería casarse, por lo menos tenía la prueba de que estaba divorciada y podía. Entonces lo que pasó fue que en algunos casos los hombres que querían echarle a perder la vida, el ex esposo entraba a la casa de ella, se robaba el get. Pero no queda registrado con el No, en esa época. Exacto, pero era los tiempos antiguos. Entonces podía hacerle daño. Entonces lo que nosotros hacemos es, se llevaba el get y le encontraba un fallo al get. Y se le encontraba un fallo al get, ahora ella ya tuvo hijos con otro. Si le encuentra un fallo al get, entonces esos niños son mamzerim. Entonces lo que nosotros hacemos es escondemos el get. La corte lo guarda y entonces le damos una carta. Ahora no puede encontrar ningún fallo. Y eso protege a la familia, protege a la mujer y protege a los niños que van a nacer. Adriano también prohibió hacer tejelet, ¿no? Tejelet prohibió muchas cosas. Prohibió prohibió usar el tejelet y prohibió la circuncisión también. ¿Ya? Especialmente la circuncisión en casos de conversión. ¿Ya? Okay. Y lo hacían anyway. Sí, lo hacíamos de todas maneras. Ok, entonces ahora voy a ir al tema que Gabriel mencionó aquí, que es, entonces se entiende cómo se hace el get. Ahora también hay otra complicación. Si la mujer está, por ejemplo, una de las parejas está fuera del país, el hombre quiere divorciarse y ella está en Francia, entonces la corte está aquí en Nueva York. ¿Cómo hacemos un divorcio de una mujer que está en Francia? La forma que lo hacemos es que el hombre viene delante de la corte, hace la parte de él, escribimos el get, sabemos que ella está de acuerdo, le mandamos un shaliach, un mensajero que le dé el get a ella. ¿Se entiende? Entonces eso es parte del trabajo también. Eso hace años que nosotros, hace siglos que lo estamos haciendo así. ¿Esos gastos lo asume la persona que está llevando el caso? Es interesante, sí. Depende en la comunidad. En algunos casos el hombre es el que paga el divorcio. En otros casos los dos pagan parte. Un divorcio religioso casi siempre cuesta $400, $500 por ahí. Dependiendo, o sea, si hay muchas complicaciones se va a complicar la cosa más. Pero normalmente eso es lo que cuesta. Pero hay algunos casos, algunas comunidades, que la comunidad le mantiene una corte de divorcio y es la que le paga el salario a los jueces, y entonces las parejas que vienen a divorciarse no pagan nada. Como un abogado de oficio. Exacto. Pero siempre y cuando para la misma comunidad a la cual está vinculada la pareja. Sí, si él tiene alguna conexión con esa comunidad o ella tiene alguna conexión con esa comunidad, pero no tiene que ser, por ejemplo, el Beth Din de Londres
tiene esa situación, a donde el Beit Din, la Corte de Londres, tiene esa situación, y si alguien se casó en Londres, por ejemplo, aunque estén en Holanda, ellos hacen el caso, ellos arreglan el caso. ¿Ya? El Beit Din es la corte, la casa de justicia, la casa de la ley. Eso para mantener a los dos y los niños y todo holy. Correcto. Para mantener el judaísmo going. Yo tengo mucho respeto para la Corte de Londres. La Corte de Londres, por ejemplo, tiene la Hashgacha, la certificación de Kashrut de la Corte de Londres. La compañía no paga al que viene a certificar, sino la comunidad le paga a alguien que vaya a observar. Tiene sentido. Mejor. Claro. Mejor. Entonces tienen muy buena organización. Ok, ¿se entendió la idea? Ok. Ahora, en el caso de una persona, hoy en día no podemos caerle a golpe al hombre, porque me arrestan. No porque no me guste, pero me arrestan. El problema, entonces, si el hombre no se está rehusando a dar el get. Entonces, lo que hemos creado en muchos estados en este país, existe lo que en este estado le llamamos el New York State Get Law, la ley del get del estado de Nueva York. Y en ese caso, la pareja se presenta delante de un juez de la corte del estado de Nueva York, y esa mujer le dice, mira, yo espero también un get, yo quiero también un get. Entonces el juez, dentro de los arreglos del divorcio, le demanda que el hombre tiene que dar un get. Juez civil. El juez civil. Okay. Y la corte civil no reconoce el divorcio como completado, a menos que ellos también acepten el get. Porque eso los cosas. Sí, ese es el New York State Get Law. Entonces eso se está encontrando más y más en muchos casos a través del país, en los Estados Unidos. No en todos los estados. No en todos los estados se ha encontrado. Ese es uno de los problemas. Yo creo que en el estado de la Florida también tenemos algo similar. Pero en el estado de Nueva York yo conozco que sí, también existe esa ley. Y también hay otro sistema, y eso es, antes, el Rabbinical Council de América, que es una organización de rabinos ortodoxos, ha creado un documento que le dan a todos los rabinos, antes de hacer un matrimonio, que la pareja tiene que firmar, que ninguno de los dos, antes de casarse, está firmando y testificando que ninguno de los dos, si este matrimonio se disuelve, que ninguno de los dos va a rehusarse a participar en el get. Y si uno de los dos rehúsa participar en el get, no quiere participar en el get, tiene que pagar multas. Entonces le pusimos ahí que tiene que pagar, y es un número bastante grande. Entonces la gente de esa forma, y la corte civil lo acepta. Toma. Exacto, bueno, porque es un contrato que hicieron. ¿Entiendes? Entonces, si ese contrato está firmado, muchas veces eso inmediatamente resuelve puede el ser problema. arrestado. Rabino, pero ¿quién crea ese documento? ¿Un rabino o no tiene que ir a la corte? No, antes de hacer el matrimonio, algunos rabinos lo hacemos, prenupcialmente. El rabino. Es un arreglo prenupcial. Entonces ya la ley civil tomó parte en eso. Exacto. Entonces el tipo no le queda de otra. Exacto. Si es una multa de $10,000. Exacto, es enorme. ¿La Tiene que multa pagar. a quién se la dan? ¿A la corte? Sí, la corte del Estado, Por la corte consiguiente, civil, él no la paga colecta. una multa de esas y se va arrestado. Exacto, Preso. exacto, Viene hecho para que no lo pueden dejar. exacto. Yo he conocido gente Exacto. Lo han matado toda la vida. Yo he Exacto. conocido gente que quiere ser eso, y los hombres, casi siempre es el hombre, se pone bien sentido y bien molesto. Se siente ofendido. Y yo lo sentaba y yo le decía, well, why are you so bothered? You know, but si no te vas a divorciar de ella, porque él decía, yo no me voy a divorciar de ella. So, si no te vas a divorciar de ella, entonces ellos hagan para la paz, ¿no? Y mantener la paz, pero muchas veces no quieren. La verdad es que no es una cosa tan fácil, pero es una cosa muy fea. Es una cosa muy fea. Es fea, pero... En el principio, cuando ya estás entrando a un matrimonio, de pronto, hoy si nos divorciamos hay que... La gente se siente muy incómoda. Pero ¿por qué Pero más si el la hombre? mujer quiere Pero yo eso, sé cómo es resolverlo. porque ya sabe. Pero ese es el punto. que- Es el punto. Te está casando ¿Me entiendes? con alguien Ese es el que ya punto. tiene un-
punto. que algo quedó ahí. Entonces, esa es la razón que yo digo, la forma de resolver ese problema es que los rabinos lo usen en todos los casos. Eso, yo que lo Con el apliquen en caso todas de la gente que está Exacto. íntimamente enamorados. Y también la gente que están entrando un poquito nerviosos. A los dos casos se le da el mismo ¿No se puede documento. hacer un decreto de eso también? No podemos Hoy en rabinos- día los decretos, los rabinos no tienen No casi hay. poder de hacer decretos. No lo hacen. Los rabinos son decrépitos, no hacen decretos. ¿Quién hace los decretos? ¿La corte? Las cortes pueden hacer los decretos, pero O sea, es muy ese- difícil de que los rabinos lo hagan, ¿me entiendes? Pues muchos rabinos no se sienten cómodos diciéndole, forzando una pareja, porque la verdad es, mira, si vienes a mí y le digo, yo quiero que ustedes firmen este acuerdo, y la gente se siente incómoda, entonces van al otro rabino, y al otro rabino no lo enfuerzan. Si podríamos causar que todos los rabinos lo hagan, entonces todo el mundo lo haría. Se resuelve el problema. Ahora, todavía queda una duda en halajá. Para explicar ser 100% honesto en la situación de la halajá. La forma que la Torá presenta el proceso de divorcio es que el hombre le dio un divorcio a la mujer. Se da a entender que el hombre de su propia voluntad está dando un divorcio. Ahora, si es porque está dando un divorcio para evitar una multa, ¿eso es de su propia voluntad? No, está forzado. ¿Me entiendes? Si es porque le cayeron a golpe, ¿es de su propia voluntad? Porque no le gusta el golpe. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? El Talmud dice no, que le dieron golpe para sacarle lo bueno que estaba dentro. I think that's a good one. Ok, eso es un arreglo, pero se entiende lo que estamos haciendo. El caso aquí es que verdaderamente la ley nunca puede funcionar a menos que la mayor parte de la gente esté de acuerdo en guardar la ley. Que cuando hay amenaza. Yo le digo, no hay suficientes policías en el mundo para controlar a un pueblo que quiere violar la ley. Perdón. Sí, que en caso de la amenaza, que el esposo, por la vergüenza o porque no le van a permitir ya volver a la sinagoga, entonces amenaza a la esposa. Es un caso bastante difícil. ¿Cómo se enfrenta? Sí, ese es el problema. Ahora, también los rabinos tenemos, por ejemplo, si una corte llama a alguien, esto es tradicional de la ley judía. Nosotros tenemos el sistema de la Hasmaná. Todas las cortes seculares, todas las cortes de los estados civiles han copiado el sistema judío. Y era, si alguien presentaba un caso, que no tiene que ver con divorcio, cualquier caso, pero también con divorcio. Si alguien presenta un caso delante de la corte rabínica y la corte rabínica lo llama a uno a presentarse delante de la corte rabínica, de acuerdo con la ley judía, tiene que presentarte. Tiene que presentarte. Tiene que ir. Puedes ir junto con tu rabino, pero tienes que presentarte delante de la corte. Si no te presentas delante de la corte y la corte te llama 3 veces a la corte y tú no has respondido, eso se llama hasmaná. Si nosotros te llamamos 3 veces a la corte y tú no respondes, o nos dice que no vas a aceptar lo que la corte va a decir, no me voy a presentar, entonces nosotros tenemos el poder de excomunicar. Y si nosotros excomunicamos a alguien, entonces la gente que guarda la ley no se supone que hagan negocio con él, no se supone que hablen con Queda él. marginado Completamente. Una escisión de la comunidad. Excisión. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos el poder para hacer eso. Entonces ocurrió yo estuve en una sinagoga, en la sinagoga en Riverdale. Llegó un hombre a la sinagoga y el rabino Weiss, que déjame decirte, esa es una de las razones que yo lo quiero tanto a él, porque es una persona que verdaderamente es responsable del sufrimiento de otra persona. O sea, había una mujer que quería divorciarse y el hombre no daba ella era una aguná y el hombre no daba el divorcio, y llegó él a la sinagoga Shabbat a participar como si él sería una persona normal. Y entonces y el rabino fue y le dijo, out, usted no está bienvenido aquí, usted no está bienvenido, usted no cuenta para el minyan, usted no está bienvenido en esta sinagoga, no cuentas para el minyan, nosotros nunca te vamos a dar una liyá, mas nunca regreses.
Y yo creo que eso sería se resolvería de lo más bien si los rabinos se prestarían a hacerlo. Desafortunadamente algunos rabinos no lo hacen. Porque hay dinero de por medio también. Claro. Y porque a la gente no le gusta la confrontación. Pero rabino no le puede molestar la confrontación. Ustedes saben la palabra raíz, esto es otro tema, pero la palabra raíz del rabino, ¿tú sabes? Rab, pero ¿qué es lo que es? La raíz. No. La raíz de la palabra Rav es Riv, que quiere decir pelear. Sí, el rabino que no pelea no es buen rabino. El rabino tiene que estar de acuerdo con pelear. El Talmud dice que el rabino tiene que estar hecho de hierro. Tiene que estar hecho de hierro, porque la gente lo trata de tumbar, lo tratan de cortar, ¿no? Pero si es hecho de hierro, no lo puede cortar. ¿Ya? Entonces, también el Talmud dice que si uno llega a un pueblo, esto es para darle el aviso a la gente que me esté mirando, para que sepan que yo soy fuerte. Entonces, el Talmud dice que si uno llega a un pueblo y se encuentra que en ese pueblo todo el mundo ama al rabino, deberían de votarlo, sacarlo de la posición, porque no ha molestado a nadie. Se supone que el rabino ande molestando a la gente para que mejore. Porque da de pensar que si todos lo quieren es porque es débil. Porque es débil. Porque él dice sí a todo. Claro, porque no le dice nada a nadie, no los regaña, no los presiona para que mejoren. Se supone que el rabino, yo soy una persona. Tú eres un tremendo rabino. Eso es lo que yo iba a decir. Eso, ahí mismo yo iba. Tremendo rabino, porque yo molesto a todo el mundo. By the way, I do not shave. No, ok. ¿Se entiende? Ok. Entonces, nada más yo quiero añadir una cosa más aquí. Okay. Cuando yo hablo del divorcio, déjame decirle, antes de coger esa onda, le voy a decir lo más tradicional después de una corte rabínica a donde se hace el divorcio. ¿Sabes lo que se dice? Mazal Tov. Mazal Tov, como si sería un evento buenísimo. ¿Por qué? Tú coges para el lado tuyo, vive tu vida alegre y vive tu vida alegre. Paz. No se abusen uno a otro. Han llegado al punto a donde se han divorciado. Sepárense, no se hagan daño, vivan su vida. Exacto. ¿Ya? Ahora, mencionando esto, yo quiero mencionar dos temas filosóficos que son importantes cuando uno considera el tema del divorcio en el judaísmo. El Talmud dice en el Sanhedrin, página 22a, dice que cuando el pueblo judío, cuando alguien se divorcia en el pueblo judío, el altar llora. ¿Ya? Muy importante. Quiere decir, nosotros estamos hablando legalmente de todo esto de los divorcios, pero no se supone que uno llegue al punto donde uno se tiene que divorciar. Se supone que uno haga todo lo posible para mantener ese matrimonio. ¿Ya? Entonces, si uno puede mantener ese matrimonio, si ese matrimonio está espiritualmente, todavía está en la posición donde hay crecimiento ahí, o esa pareja puede ir a consejería y desarrollarse y encontrar una forma de arreglarse, eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Ahora, yo quiero mencionar también el balance de todo esto. Y en el judaísmo, los rabinos hacíamos todo lo posible y hacemos todo lo posible para evitar el divorcio. Y especialmente cuando hay niños. Ahora, yo quiero mencionar una cosa aquí, que muchas parejas se quedan casados por los hijos. Pero eso no es correcto tampoco. Porque los niños entonces están aprendiendo que el matrimonio sin amor es posible. Y esa no es la idea. El matrimonio tiene que estar acompañado con amor, tiene que ser por amor. ¿Ya? Entonces, cuando un niño se crece en una familia donde no hay amor, porque esa pareja se odia, pero se han quedado unidos para mantener ese niño, eso no es un matrimonio verdadero. Entonces, el niño no sabe lo que es el amor verdadero. Crece siendo seco, así, frío. Mejor sería que se divorcien y que ese niño sea testigo de que los padres han buscado la alegría. A lo mejor lo buscaron alegría con otra persona, pero por lo menos han encontrado algún tipo de alegría. Pero si esa pareja todavía se mantiene, existe algún amor ahí,
y se puede crear a donde se están mejorando y están trabajando, tratando de ayudarse uno a otro, no digo que se deberían de divorciar. Yo creo que todavía existe una oportunidad ahí de crear, de que las cosas se mejoren. Si las cosas no se van a mejorar, mejor separarse. Una pregunta, rabino, si en una pareja judía no llegan hijos y ellos quieren seguir casados, ¿no hay ningún problema? No hay ningún problema. Si ellos están de acuerdo en casarse, el Rebbe de Lubavitch, el rabino, el sumo rabino de Lubavitch, nunca tuvo hijos. Él no se divorció de su esposa. Ahora, sí, el hombre lo puede coger como un pretexto si la mujer, después de casados, ven que no puede tener hijos y él quiere. Ahí sí hay divorcio, ¿no? Sí. Pero recuerda que mientras él presente, la pareja que presente una razón para divorciarse, casi siempre al final lo apoyamos. Porque nosotros no queremos crear una situación a donde alguien esté triste en su vida. La vida es muy corta. Entonces tenemos que buscar una forma de que esa persona esté alegre. Si lo que ellos quieren es un divorcio, ahí viene el divorcio. Pero lo primero que yo le pregunto a una pareja cuando vienen a hablarme, no de divorcio, cuando vienen a hablarme de problemas en su matrimonio es: ¿tú quieres estar casado con esta mujer? ¿Tú quieres estar casado con este hombre? Sí, ok, ahora podemos hablar. Ahora sí, expóngame. Si ese es tu interés. Ahora, si tu interés es buscar un pretexto para pelear y para no estar casado, ¿para qué vamos a gastar el tiempo? Eso es parte de la cosa de la psicoterapia. Por lo menos en psicoterapia eso es lo que hacemos. ¿Existe aquí todavía algún amor? Existirá, ok. Están amargos, están bravos, están molestos, están resentidos, tienen dolores, pero todavía existe aquí una semilla de amor. Para trabajar en ese problema. Si lo estamos de acuerdo los tres, estamos reconociendo aquí que existe un amor, pues todavía podemos hacerlo. Claro. Pero el amor tiene gran poder. Ese es uno. Lo otro que quiero mencionar es también una idea que se me ocurrió a mí hace un tiempo, y eso es lo que yo digo, que el divorcio es una bendición al matrimonio. Suena raro, ¿verdad? Pero tiene sentido. Mira, si una pareja está casado, es porque quieren estar casados. En el judaísmo, como la Torá permite el divorcio, si una pareja está casado 20 años y los ves que están casados 20 años, es porque quieren estar casados, porque tienen el escape de divorcio. Pero si la religión, por ejemplo, la religión católica prohíbe el divorcio, entonces si ves una pareja que está casado 20 años, tal vez no quieren estar casados, pero están casados porque la religión no le permite divorciarse. Pero en el judaísmo, si una pareja, si lo ves casado, es porque no tiene ningún otro escape, es porque de verdad quieren estar casados. Porque entonces, tienen la opción, porque tienen la opción de divorciarse. Entonces, de una forma, del otro lado de la moneda, es que el divorcio es una bendición al matrimonio, porque existe siempre la salida de decir me voy a divorciar, pero como no he tomado esa salida es porque me quiero quedar, obviamente. Entonces es una bendición al matrimonio. ¿Ya? Pero le da más valor al matrimonio. Por el matrimonio, si yo estoy de acuerdo, si yo quiero estar con esa mujer, o él o ella quiere estar con él, es porque ella está escogiendo a estar con él, podría irse si quería. ¿Ya? Entonces eso es como un balance a la idea del divorcio, que quiero mencionarlo aquí. Pero también tenemos que recordar que esto es un tema espiritual, muy importante espiritualmente. Y el divorcio, cuando la gente viene a casarse conmigo, que yo haga una boda, un matrimonio, yo le digo a la pareja: ¿por qué no vas a un juez? Vete a un juez civil y pídele que te casen. Y se sorprende, me dice: rabino, pero yo vine a ti a que me case. Entonces le digo: no, pero ¿por qué viniste, rabino? ¿Cuál es la diferencia entre un rabino y un juez? Si vas al juez civil, el juez dice: esto es un arreglo entre Juan y Juana. ¿Qué pareja más interesante? Entre Juan y Juana, ¿verdad? Como ellos han llegado a un arreglo, están casados. Pero cuando vas al rabino, entonces es un arreglo entre Juan, Juana y Dios.
Pues le has pedido una bendición a Dios para ese matrimonio. Entonces, cuando vienes a disolver ese matrimonio, esa unión espiritual que existió en ese matrimonio, necesita también disolverse en una forma espiritual. No puede ser un arreglo a donde Juan y Juana se separaron y Dios se quedó ahí, ¿qué pasó aquí? ¿Entiendes? Right? Se lo dejaron ahí embarcado a Dios. Eso no está bien. Entonces le digo a la gente, con la torta. ¿se entendió? No está correcto. No está correcto. Entonces le digo a la gente, mira, y lo más bello de todo esto es pensando en los cambios espirituales que la gente pasa a través de un divorcio. El divorcio es terrible, terrible es. El espíritu de la persona se desesperado, ¿no? Entonces, de pronto una persona que llegue a divorciarse espiritualmente sabe que ahora tiene la bendición de Dios de dejar eso atrás y mover y empezar otra vida. Y esa es la razón que yo siempre, cuando he llegado al punto donde tengo que hacer un get, parte del trabajo es ayudar a esa pareja a entender que ahora ya con este divorcio tienen el permiso de Dios de dejar atrás ese veneno y empezar otra vida. Y por eso decimos más alto. ¿Ya? Yeah. ¿Hay límite de cuántas veces se puede uno casar y divorciar? No. So you could just marry and not have Pero no es a mí. No, preguntarme. Well, you have the rights. No, sí. I mean, you won't. Yo conocí a una mujer, déjame decirte, ahora vamos. Yo conocí a una mujer que ella se llamaba, bueno, no me voy a decir el nombre, por si alguien la conoce. Bronia. No, era Brunhilda, una alemana. No. Interesante, yo le cambié el nombre para Optimista. Porque la mujer se casó 5 veces. 5 veces se casó y 5 veces se divorció. No, y 4 veces se divorció. El quinto ya me parece que estaba muy cansado la pareja, no se podían divorciar ya. Pero el quinto malo. hay que buscar la alegría. Hay derecho a buscar la alegría. Ahora, hay ciertas reglas. Por ejemplo, si una pareja, Juan y Juana, se casaron y se pelearon y se divorciaron. Entonces Juana se casó con Heriberto. Si se casó con Heriberto y se divorcia de Heriberto, no se puede volver a casar con Juan. Pero si se divorció Juan y Juana y se separaron y se divorciaron y pasaron 6 meses y se volvieron a reunir, se puede volver a casar. Después que no se casen con otra persona. Sí. The man and the woman? The man and the woman. So you cannot go back? Sí, esta era You could go back. la Torá no lo pero eso no es una ley rabínica, eso es directamente la Torá. Directamente la Torá, porque entonces se puede hacer el juego de cambiar pareja. Bueno, te divorcia Juan y Juana y se divorcian que José y Josefa. Y entonces se cambian. Eso sería ya una cosa muy fea, ¿entiendes? Entonces cuando ya se fueron a otra pareja, entonces no pueden regresar a la primera. Pero si se divorcian, yo lo he visto, por cierto. Existió un caso en Miami de una pareja que se casaron, se divorciaron, pasó 1 año y ya no podían vivir solos juntos. Se extrañaban. Regresaron. Si se casan Y tuvieron 2 hijos después. Muy lindo. Si se casan y es Ese sí es viuda, amor. todavía no puede. Si se casan y es Y viuda. ella enviudece de su segundo interesante. matrimonio. Interesante. Oh, wow, ¿verdad? Because Yo they creo que didn't no, do yo creo it. que no es permitido. No es permitido, Yo creo que no es permitido, no estoy seguro. Retornar con el No primer estoy seguro, matrimonio. no estoy seguro. Tendría que buscar esa ley. Okay, No se me ocurrió preparar esa ley. Tengo que estar seguro. Me suena que no, pero no estoy seguro. Because en ese No estoy caso seguro. ella no lo hizo a propósito. Sí, no estoy seguro. No es el caso de propósito. Aunque puedes decir que no fue a propósito, pero a lo mejor de verdad se volvió a enamorar de Juan. Después de estar con José. Después que se divorció de José, a lo mejor Juana se vuelve a enamorar de Juan. Se divorció o quedó viuda. ¿O quedó No, viuda? que quedó- No, en No, este quedó caso viuda. ella... Sí. Ella está hablando en el caso de que Entonces, quedó viuda. ella No conozco bien hizo- no conozco esa ley. Nunca la he visto. Está interesante. Sí. Tendría que buscarlo. Vamos a terminar con ese tema. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta ahí?
A ver, así más o menos como al margen de la Torá, ¿qué dice acerca de los matrimonios que no pueden tener hijos? ¿A qué se debe y qué dice la Kabbalah al respecto? Ajá. Ok. Hay varios niveles de respuesta a esa pregunta, ¿ok? Para responder 100% aquí. Lo primero que tenemos que hacer, estar de acuerdo, en la última clase, la clase anterior que yo di, estábamos hablando sobre matrimonio. Y uno de los puntos más importantes que yo estaba tratando de comunicar aquí es que desde el punto de vista del judaísmo, el asunto del matrimonio no es solamente para procrear. El matrimonio de una pareja que se ha reunido, y esto no es solamente halajá, pero sino también Kabbalah. Una pareja que se ha reunido, esta pareja se ha unido y espiritualmente están conectados y están enamorados y hay amor allí, aunque no produzcan hijos, tiene gran valor. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista cabalístico, esta es la reunión de todos los sefirot. La energía masculina y la energía femenina, cuando se reúnen, crea la energía de la Shekhinah, que viene, se reúne con Binah, y entonces eso le trae gran bendición, no solamente a la pareja, pero al mundo entero. ¿Y pueden adoptar? Aunque sí, y si quieren adoptar, adoptan, y si adoptan, han cumplido la mitzvah de Perú, Urvu, Umilut Haaretz, por cierto. El Talmud dice que la pareja que adopta, muy buena que me lo menciones, que la persona que adopta y le da a crecer a los niños, ha completado la mitzvah de tener niños, de procrearse. ¿Ya? Interesante. Entonces, podían adoptar, aunque no adopten. No hay ningún pecado, ninguna cosa mala en que esa pareja se mantenga junta. Es correcto que esa pareja se mantenga junta. Ahora, los hombres tenemos una mitzvah de procrearnos. Por cierto, recuerdo que el Talmud, el hombre tiene que procrearse. Para poder él procrearse va a tener que encontrar una pareja, ¿no? Pero debería de hacer la mitzvah de tener de procrearse. Pero el Talmud lo lleva tan lejos que dice que aunque él no adopte, si él le da dinero a una yeshiva para ayudar a los niños a crecer, está haciendo la mitzvah de Perú, Urvu, Umilut Haaretz. Entonces, la unión de esa pareja no es solamente para tener hijos. Entonces, hay gran valor allí. Si esa pareja ha llegado al punto a donde el no tener hijos le ha creado un resentimiento tan profundo, entonces eso crea la situación a donde se van a divorciar. Vayamos al extremo, porque ahorita nos llega una pregunta hablando del homosexualismo y el lesbianismo. Hablemos del lesbianismo, que no es considerado estrictamente. La pareja se ama terriblemente y adoptan a un niño. ¿Cómo? No. Primeramente, déjame aclarar una cosa. Halágicamente, el lesbianismo es prohibido completamente. Absolutamente prohibido. La Torá prohíbe la homosexualidad, abiertamente en la Torá escrita, prohíbe la homosexualidad entre hombres, pero también prohíbe la homosexualidad entre mujeres como el acto perverso de Egipto. Es completamente prohibido. ¿Ok? Ahora, si un individuo, entonces eso no es un matrimonio, nunca es un matrimonio. Una pareja que se una para tener relaciones íntimas con una persona que es, un ser humano que es prohibido a él o a ella, eso no es un matrimonio. Eso es lo primero que tenemos que aclarar. Ahora, por ejemplo, un hermano y una hermana nunca se pueden casar, aunque tengan relaciones íntimas. Sea una cosa fea, pero un ejemplo feo, pero aunque sea una relación íntima que ellos tengan, ellos no están casados, porque la Torá lo prohíbe. Eso no es un matrimonio, ¿ya? Es una unión prohibida, es una abominación feísima, ¿ya? Pero lo mismo, en las parejas homosexuales, aunque se quieran, aunque se sientan muy cercanos uno a otro, eso no es un matrimonio. Ahora, pero interesantemente, si una persona homosexual adopta a un niño, entonces todavía recibe la mitzvah a esa persona, porque esté haciendo mal en un acto, no quiere decir que no pueda hacer el bien en otro. Entonces, si esa persona ese hombre adoptó, o esa mujer adoptó a un niño,
y le ha dado de comer a ese niño y lo ha cuidado y lo ha atendido, recibe la mitzvah de atender a otro ser humano. Entonces no creo que la Torah, porque él falle en un área, Así él vive en pareja con... aunque vive en pareja, por lo menos los dos se han reunido a crear a este niño, a darle de comer a este niño, recibe la mitzvah, por lo menos la Torah lo reconoce. Miren, nadie de nosotros somos perfectos, ¿no? Por lo menos esta es la opinión mía, tengo que responderle desde el punto de vista mío halágico, ¿ya? Nadie es perfecto, porque yo violo el Shabbat. Si alguien me pone persona, yo violo el Shabbat, pero yo nunca como trefá. Cuenta que yo guarde kashrut, aunque yo viole el Shabbat. ¿Ustedes me entienden? Una persona comete adulterio, pero todavía guarda el Shabbat. ¿Tú crees que la Torah no le va a reconocer, que Dios no le va a reconocer que él guarda el Shabbat? Debería de dejar de cometer adulterio, pero todavía por lo menos está haciendo una mitzvah de guardar el Shabbat. Entonces sí, no, hay que reconocerle que Eso no es el propósito de por cual hay 613 mandamientos para uno poder hacer. ¿Qué es lo que me dice? No, termina la pregunta. Tú estás diciendo que como hay tantos Es mitzvot, como para que Dios tenga misericordia sobre nosotros, porque Dios sabe que somos humanos y que vamos a fallar. Porque todo el mundo falla, todo el que está vivo va a fallar, pero todo el mundo tiene que tener tal vez algo que hace que... lo que estás diciendo es 100% cierto. 100% cierto. para que Dios... Y cuando nosotros estudiamos el Pirkei Avot, siempre hay una Mishnah que dice que Dios le dio tantos mitzvot al pueblo judío para darnos muchas razones para subir espiritualmente. Entonces, si uno falla, si uno sabe que, por ejemplo, dame un ejemplo raro, a mí me encanta la langosta, right? So, esa es mi debilidad, como langosta. Yo no, por cierto, yo no como langosta, pero no me lo entiendan, por favor. Me van a sacar en el internet. El rabino Miña admitiendo que come langosta. Okay. A Juan le gusta mucho la langosta. Okay. Y esa es la debilidad de Juan de comer la langosta. Entonces, porque él coma langosta, no puede hacer los demás mitzvot. No es correcto. Cuando él se pone los tefilines, él recibe la mitzvah de ponerse tefilines, aunque esté comiendo langosta. Claro, porque David, otra pregunta, si esa pareja está apta para tener hijos, pero los evita. Interesante. O sea, están de acuerdo en no procrear, estando actos su sistema reproductivo de la mujer. Muy bueno. El hombre también tiene muy buena el pregunta. conteo de esperma. El Talmud... Y te la agrego porque está bien y empata con esta aquí, que me dice, cuando una persona no quiere tener hijos, ¿sería motivo de divorcio también? Cuando una persona no quiere... La pareja. Ok, pero en ese caso, esa pareja puede, si le dice, yo no voy a tener hijos nunca, y el otro se enoja y dice, bueno, yo quiero tener hijos y te voy a dejar. Entonces esa es su decisión, hay razón para el divorcio. Okay. Pero siente como un acuerdo. Pero si la pareja está diciendo, mira, nosotros tenemos 25 años, nos quedan 5 años más o 10 años más hasta que tenemos hijos, vamos a esperar. O no estamos en la situación económica, pero físicamente podemos tener hijos, la halajá lo permite. Déjame decirte. No, pero que decidan no tener hijos. Que decidan, están violando la ley, están violando la ley. Pero pueden decir, lo vamos a tener en otro día. La pareja que diga, bueno, ahora mismo no quiero tener hijos, pero el día de mañana sí, eso sí se permite. Sí, lo que no permite es un matrimonio que diga, de acuerdo desde el principio digan, nos casamos, yo no quiero, yo tampoco, ok. Eso no está. Bueno, no. Eso no es legal. Ese matrimonio, haríamos el matrimonio de todas maneras. Sí. Yo haría el matrimonio, porque tal vez esa pareja va a hacer teshuvá y a lo mejor deciden a tener hijos y a lo mejor algo ocurre, a veces los milagros ocurren, ¿no? Pero y cuando la gente venga a los niños se enamoran de los niños de todas maneras. Entonces eso no quiere decir que no se pueden casar, lo que quiere decir es que en la decisión a no tener hijos es una decisión contraria a la Torah, porque se supone que uno se procree, ¿me entiendes? Es una mitzvah de oraita de la Torah tener niños, ¿me entiendes? Pero ¿me entiendes lo que me entiendes? Eso es lo que me quería decir. Pero ahora una cosa más antes de one second.
Ya hablamos anteriormente, yo creo, que hablamos anteriormente que la Torah permite el control de la natalidad. Sí. Entonces, muy importante, existía en el Talmud, en los tiempos Pero talmúdicos, con el la método gente usaban... del ritmo. No, la gente usaba, eso es lo que quiero aclarar aquí, porque qué bueno que abriste el tema. La Torah permite el uso, por ejemplo, el Talmud lo menciona, que la gente usaba lo que se llamaba el moj, que era un tipo de esponja, Sí. que la mujer tenía dentro, y entonces sacaba, y eso es uno de los métodos de control. Usaban también el intestino del cordero. Correcto, permitido. Y entonces también hoy en día la mayor parte de los judíos ortodoxos usan la pastilla. Sí, permitido. La idea de la intimidad judía no es solamente de procrearse, es para placer. La gente vive con otra idea. ¿Sí? Exacto, es el placer y crear placer entre la pareja. De la pareja. Sí, muy importante lo de la última Yeah. charla que se cometía transgresión al que la mujer estuviera en sus días de que Sí. su cuerpo y que un hombre le sacara el cuerpo. Sí. Era, Sí, pero la idea no es solamente de procrearse, sino de que los dos tengan una situación de placer. de placer, exacto. No solamente permitido, pero es parte de lo No, y que en verdad sería muy pecaminoso esa parte, porque el hombre está dispuesto a cualquier hora. La mujer tiene unos días Yeah. del mes que el cuerpo se lo pide más, y sería muy triste que ya pasar por esas, que el hombre en esos días no la atendiera. Para cerrar, la vasectomía en el judaísmo. No se permite. What happened? No se La permite. vasectomía, Ni tampoco a las mujeres Las se le mujeres. puede quitar. el ligamiento de trompas, nada de eso. Si la persona La Torah la Torah directamente lo prohíbe. Y también hacérselo a los animales. La Torah lo prohíbe. ¿Y qué cuando ya se lo han hecho previo? Porque No, si ya fue hecho, no fuimos nosotros, pero si es prohibido hacérselo a un animal. hay un animal, sí, Sí. está contemplado en la Torah. Sí. Yeah. Rabbi, Un momento él estaba Supongo que la pareja no puede tener hijos, pero deciden tenerlo mediante la inseminación artificial. permitido También también. se puede. Permitido también. inseminación artificial. Permitido también. Pero ellos, wow, no sabe que no. ¿Te das cuenta? Permitido también. Y si el niño no sabe Ahora, en ese caso, es una interesante, hay una discusión muy moderna hoy en día. La pregunta, ¿ah? Eso se ve feo de que se me... ¿Por qué? No. Porque no hay unión entre las No, dos. no, no. Claro, pues existe la unión. Lo que está pasando es que la unión esa está fallando. Ajá. Pero en el caso de ¿Entiendes? que no esté fallando. No, en el caso de que no esté fallando no hay razón para pagar miles y miles de dólares para hacer una pagar inseminación. miles Que de nadie va a dólares. hacer tan... ¿Me entiendes? La única razón que la gente hace un IVF es para tratar de tener un niño. Pero no quiere decir que no hay intimidad y están tratando de tener intimidad. El problema es que no está produciendo. Bien, pero si hacen, permitido, absolutamente permitido. Interesantemente ahora, hay una discusión muy moderna y esta pregunta es interesante. Mira, esta pareja, teóricamente, El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.